Esta es la historia de una guerra desconocida. Se libra en el océano Antártico, en los ricos caladeros en torno a la Antártida. Las víctimas son los peces. Uno de los alimentos más importantes del mundo está en peligro por los furtivos. Este es el Lena. Perteneció a una flota de barcos que no respetan ni las cuotas pesqueras ni la ley. El Lena ahora descansa bajo las aguas australianas, hundido por las autoridades pesqueras. Los furtivos iban tras la merluza negra porque para ellos su carne es oro blanco. Una sola bodega llena transforma a los furtivos y a los que están tras ellos en millonarios. Como consecuencia, el crimen organizado está esquilmando los mares. Para los pescadores que respetan la ley peligra su medio de vida. Para la merluza negra peligra la supervivencia de su especie. Crímenes contra la humanidad y la naturaleza. Ecocrímenes. Ecocrímenes. Pesca furtiva. Vamos rumbo al océano Antártico. El Southern Supporter, uno de los patrulleros de la autoridad pesquera australiana. Nadie navega por estas aguas por diversión. Lo que vamos a contarles no es ficción. Se basa en pruebas documentales y declaraciones de testigos, en interrogatorios y grabaciones de vídeo hechas por las autoridades investigadoras. El destino del barco, la isla de Head, a medio camino entre Australia y Sudáfrica, cerca de las Kerguelen. La isla y la zona de 200 millas marinas en torno a ella son territorio australiano. Está en una zona muy remota y difícil, y a los agentes les resulta complicado y peligroso trabajar allí. Las condiciones son tan duras que si no tienes cuidado puedes acabar muerto. La historia empieza a finales de 2001. John Davis, de la Autoridad de Pesca Australiana, la AFMA, está aquí para asegurarse de que los barcos pesqueros cumplen la ley. Pero hay barcos que se rigen por su propia ley. La primera vez que nuestros barcos fueron allí, cuando llegaron a la zona de pesca australiana, se encontraron con bastantes barcos furtivos. Eran docenas. Van tras una especie que recibe muchos nombres: bacalao austral, mero, lubina chilena o merluza negra. Usando sedales de kilómetros de longitud equipados con miles de anzuelos, sacan el pescado de hasta 4.000 metros de profundidad. Una merluza negra adulta se vende por 800 euros o más. Por ganancias así, los furtivos están dispuestos a arriesgarlo todo. Faenaban en aguas australianas, sobre todo en torno a las islas Head y McDonald, y pescaban entre el triple o el cuádruple de captura sostenible para la merluza negra. Lo que sucede aquí solo puede tener un resultado: la extinción de la merluza negra, porque se capturan más ejemplares de los que nacen. Comprendimos que esto era una guerra. Era una batalla por nuestra supervivencia, porque los furtivos no solo le robaban la pesca a Australia,
sino también a nosotros como empresa. Estamos a bordo del South Champion, un barco de pesca legal de Perth, Australia. Ellos respetan todas las normas marcadas por las comisiones internacionales de cuota y las autoridades pesqueras. Siempre va un inspector de la autoridad pesquera a bordo. Pero aún así, los ejemplares son cada vez menores y más jóvenes. Su carne es muy apreciada, porque es muy firme y blanca y casi no tiene espinas. Los principales mercados para ella son China, Japón y los Estados Unidos. Los inspectores de pesca examinan constantemente la captura, midiendo el tamaño de los ejemplares. Si se capturan demasiados peces pequeños y jóvenes, los pescadores tienen que parar de faenar, pero los furtivos no lo hacen. Si continúan al ritmo actual, el pescado se va a agotar. Australia quiere hacer sentir su presencia. John Davis está a bordo. Graba en vídeo lo que ocurre el 20 de diciembre de 2001 en torno a la isla de Head. El Southern Supporter avista un barco furtivo, el Lena. Este intenta salir de la zona de las 200 millas porque solo dentro de esa zona tiene autoridad el barco patrullero. Pesquero Lena, pesquero Lena, le habla el barco patrullero del gobierno australiano Southern Supporter. El barco, que navega bajo bandera rusa, responde en un inglés chapurreado e ininteligible. Lo niegan todo. Pero John Davis tiene pruebas tomadas del mar. Boyas que proceden del Lena. El inspector de pesca quiere aplicar la ley y detener a los furtivos. Sabíamos que en cuanto descubriesen que no teníamos armas, no nos harían caso. No responden a las llamadas de radio, así que John Davis sale rumbo a Lena en una lancha de persecución, una maniobra arriesgada. Ordena que se grabe todo desde el Southern Supporter. El capitán recibió un comunicado por escrito mío que decía: le ordeno que lleve su barco al puerto de Fremantle a 4.000 millas de aquí. El Lena accede, pero Davis alberga dudas. Durante la tercera noche hace un descubrimiento. El Lena intenta deshacerse de las pruebas. Durante la noche empezaron a tirar el pescado por la borda. Supongo que lo harían para llegar a Fremantle sin pescado a bordo y luego decir que los habíamos apresado sin razón. La bandada de gaviotas demuestra que están tirando la captura por la borda. Incluso el cebo para los anzuelos está flotando en el mar. John Davis informa a Lena de que lo ha visto todo. Entonces creo que comprendieron que los habíamos puesto en una posición delicada y después ya no obedecieron nuestras indicaciones. El 30 de diciembre otro barco aparece de la nada. El Florence. En una temeraria maniobra pasa combustible a Lena por una manguera. Davis no puede hacer más que grabar lo que ocurre. El buque Lena se dirige al lugar de donde vino y ya no responde a las peticiones por radio. El barco de Davis no tiene combustible para otra persecución.
Rumbo a la sede de la Autoridad de Pesca de la capital australiana va un hombre que ayudará a John Davis en la batalla legal contra los pescadores furtivos. Encantado de verte de nuevo. Es un experto en Derecho Internacional de la Oficina del Fiscal General en Canberra. Este es Fraser McGuigan. En los tribunales internacionales, Mark Sanker ha representado con éxito a Australia en casos importantes. John Davis le muestra las pruebas y le explica cómo están toreando los furtivos a la AFMA. Ahí se ve la manguera del combustible entre los dos barcos. Así que creo que hemos llegado a un punto en el que Australia tiene que actuar con contundencia respecto a esto. Es un delito que amenaza a la seguridad alimentaria de la humanidad si esto se produce a gran escala. Y por esa razón es muy importante tomarse esto en serio y hacer lo posible para acabar con ello. Sanker estudia los detalles legales. El más importante es que las autoridades australianas solo pueden intervenir dentro de las 200 millas de aguas territoriales. Es ahí donde deben atrapar a los furtivos infraganti. Pese a todas las leyes internacionales y a todos los controles, siempre habrá personas que, por desgracia, no respeten esos controles, que cometan actos ilegales, que no respeten los planes de gestión de los caladeros, ni las cuotas de captura que ha marcado la comunidad internacional, y todo ello para lucrarse. En la misma época, en la costa oeste de España. Aquí es donde los cabecillas criminales reclutan a los pescadores expertos que pueden garantizarles buenas capturas. La siguiente escena está reconstruida, pero así debió de ocurrir. Manuel Pérez Lijo, uno de los patrones de pesca, ha recibido un fax de Yakarta. Hola señores, ¿qué tal? ¿Todo bien? Para ofrecerle trabajo. Tenemos un trabajo. Con unas cartitas, ¿qué? José, Uno de sus compañeros ya está en el océano Antártico, a bordo del Lena. Lijo debe unirse a su barco gemelo, el Volga. Y bueno, si no lo dice, tienes que ir para allá. Entonces será el hombre más importante de a bordo, más aún que el capitán, que como el barco navega con bandera rusa, es ruso. Tenemos que... Pescadores como él, que capturan bacalao austral, merluza negra, saben perfectamente que ni ellos ni los rusos respetarán las leyes internacionales. Unas semanas después, el Lijo está en el Volga, en aguas australianas. Bajo cubierta se prepara el cebo para los largos sedales. Es un trabajo duro hecho por indonesios. El Volga echa los sedales, de kilómetros de longitud, como siempre. Mark Sanker está decidido a detener esta pesca ilegal. Va camino del Parlamento. Va a reunirse con el ministro responsable de pesca, Ian MacDonald. Mark Sanker no es solo abogado, sabe desenvolverse en la escena política y tiene contactos en el Parlamento y en el gobierno. Normalmente Sanker es portador de buenas noticias. El caso más reciente lo ganó para Australia. Esta vez llega con un problema. Hola, ministro, ¿qué tal? Hola, ¿me trae buenas noticias? Pues... Pase y hablemos. Vale, gracias. Y todavía no sabe lo bien organizados que están los furtivos.
rascacielos del distrito empresarial de la capital indonesia es la sede de la red de los furtivos. Alberga las oficinas de Sunhope, una empresa china que fleta barcos bajo banderas de conveniencia de países que no respetan los acuerdos internacionales. Cada bandera representa a un barco furtivo. El Volga y el Lena son solo dos de ellos. Una rápida llamada a uno de sus contactos en los puertos australianos y Sunhope sabe dónde están los inspectores de pesca. Estamos a 28 de enero de 2002. El único barco patrullero de Australia está a 4.000 kilómetros de los caladeros. Es el Southern Supporter. Desarmado en Fremantle, en puerto a 4.000 kilómetros. Eso significa 2 semanas para que los furtivos actúen a su antojo. Toda la flota furtiva recibe la información. Este fax después será parte de las pruebas procesales. Sunhope lo envió a sus barcos. En él figura la frase: "Tenemos vía libre hasta el 7 o el 8 de febrero. Firmado Sunhope. Es una operación a gran escala para el Volga. Los caladeros en torno a la isla de Heath son ricos, pero hacen falta patrones de pesca como Pérez Lijo para saber cómo capturar mejor más merluzas negras. A nadie le importa si se capturan demasiados peces jóvenes. No hay inspectores a bordo. Estas imágenes no son reconstruidas. Las tomaron científicos a bordo de un barco que faena con sedales largos. Son pruebas documentales que muestran lo que sucede en barcos como el Volga. Los sedales largos son un peligro para los albátoros. Miles de ellos perecen al sumergirse en pos del cebo. Los furtivos mataban naves marinas, mataban leones marinos, focas. Estaban faenando en aguas por las que hemos trabajado con los gobiernos para preservarlas de la pesca ilegal. Y lo peor de todo es que faenaban en áreas patrimonio de la humanidad, resguardadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y por el gobierno australiano para protegerlas a perpetuidad. Trabajo por turnos bajo la cubierta del Volga. La valiosa captura tiene que prepararse para el congelado. El valor de mercado de la merluza negra es de más de 15 euros el kilo. Las cámaras de congelado de esta fábrica de muerte contienen casi 1.600.000 euros en pescado. Los furtivos del Volga se sienten a salvo. Alguien importante llega a la sede de aduanas australiana. El ministro de Pesca va hacia la Sala de Vigilancia Nacional, el centro de control de Australia. En él se reúne toda la información de los enclaves de las fronteras australianas. Las siguientes imágenes se tomaron donde la escena tuvo lugar realmente, con los agentes y el propio ministro. Con todo el personal de aduanas de la Marina y los miembros de la autoridad pesquera de la AFMA. Encantado de verlo otra vez. Gracias. Encantado. Mark. Informan de un nuevo avistamiento del Lena. Ministro, creemos que hay de nuevo un barco en la zona del caladero australiano, y es probable que sea el Lena. También tenemos información que indica que podría haber más barcos allí, posiblemente un gemelo del Lena, el Volga. Y basados en eso, le pedimos al gobierno, a través de usted, que se organice un plan de respuesta.
¿La ley está de nuestra parte? Sí, así es. Ian MacDonald quiere asegurarse de que no ocurrirá nada que ponga a Australia en una posición internacional conflictiva. Después de todo, los barcos navegan bajo bandera rusa. Mark Sanker explica lo que buscan. Intervención dentro de la zona de 200 millas territoriales, que es australiana según el derecho internacional. Entonces decidimos, como gobierno, que había que hacer algo para atajar este problema. Y logramos convencer al primer ministro, al gabinete y a mis compañeros de defensa y aduanas que debíamos movilizar nuestros efectivos para organizar una verdadera campaña contra esos barcos furtivos. ¡Listos para zarpar! ¡Listos para zarpar! ¡Suelten amarras! ¡Soltando amarras! Base naval de Fremantle. Una fragata de la Marina australiana se hace a la mar. Es el buque Canberra. Australia ha declarado la guerra a los furtivos. El Canberra y el Southern Supporter se dirigen a la zona de operación, la isla de Head. Quieren tender una trampa a los furtivos, aparecer sin avisar y atacar. Atención, zonas de abordaje. Atención, zonas de abordaje. Comprueben material. Atentos y alerta. El 5 de febrero, un Hércules de la Fuerza Aérea Australiana despega de Perth rumbo a la isla de Head. Su misión, localizar a los barcos furtivos y transmitir su posición exacta al Canberra. Es el único avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea capaz de cubrir tales distancias. 4.000 kilómetros de ida y 4.000 kilómetros de vuelta. Unos tanques extra de combustible lo hacen posible. Unos minutos antes de que tengan que emprender viaje de vuelta, consiguen resultados. Dos barcos, el Lena y el Volga. Gracias a la buena labor de nuestros agentes de pesca y de aduanas, pudimos localizar dónde estaban. Mañana del 6 de febrero de 2002. Filmación original. Los furtivos no saben aún lo que va a suceder. Creen que es solo una simple amenaza más. Lo que no ven es que bajo cubierta hay soldados de la agencia de pesca armados preparándose para su primer enfrentamiento con los furtivos. Dentro de solo 32 millas, una hora de navegación, el Lena estará fuera de la zona de 200 millas. Esos furtivos no respetan la ley, ni les interesa lo que sucede legalmente en el mundo. Y sabíamos que con simples advertencias o pidiéndoles que se detuviesen no harían caso. Poco antes del mediodía, un helicóptero Seahawk se prepara para despegar. El destacamento armado está listo y recibe las últimas órdenes. La operación se hizo desde el Canberra, con soldados y agentes de pesca que abordaron el Lena y el Volga dentro de las aguas territoriales australianas. El Volga emprende la huida. Solo queda una hora para apresar a los furtivos. La orden es evaluar primero la situación. No se ve a nadie en cubierta. Están ocultos. No quieren que los capte la cámara.
oficial al mando busca un sitio para que sus hombres puedan descender sobre el barco. Se decide por la cubierta de popa. Se da la orden de abordar. El Volga maniobra temerariamente para intentar librarse de los australianos. En menos de una hora, la patrulla está a salvo sobre el barco furtivo. Unas lanchas de ataque rápido con otra patrulla se dirigen al Lena. Hay viento de fuerza 8, más de 60 kilómetros por hora, pero también logran abordar el barco. La cosa pudo haber acabado mal. Hacía muy mal tiempo. Las condiciones eran muy difíciles. Nuestros marineros no suelen trabajar en esas condiciones. ¡Aduanas! 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 Cierre la puerta detrás de mí. Durante la operación, el Lena, que había escapado anteriormente del Southern Supporter, y el Volga fueron apresados. Aunque tal vez no fue un golpe definitivo, desde luego sí que fue importante. El Volga y el Lena están bajo control de los australianos. Alivio aquí y en la capital. Casi 70 marineros quedan detenidos. Los soldados y los agentes de pesca y aduanas han tomado el mando. Lo graban todo en vídeo. En camarotes del tamaño de armarios están los indonesios, 4 en cada uno. Están atemorizados y acabarán sin cobrar ni un céntimo de sueldo. Las condiciones de higiene bajo cubierta son indescriptibles. Emplean mano de obra de países del tercer mundo, prácticamente esclavos, y los tienen en condiciones infrahumanas que no se permitirían en el mundo civilizado. La patrulla da luz verde a la fragata Canberra y esta conduce el convoy a Fremantle. Los barcos furtivos son pura chatarra. Se recogen todas las pruebas. No será difícil demostrar la pesca ilegal en los tribunales. A Sam Hope poco le importa lo que le pase al equipo y a la tripulación. Lo único que le interesa es lo que hay en los congeladores. Los dos barcos llevan casi 200 toneladas de merluza negra. Su valor de mercado, más de 3 millones de euros. Eso es el mamparo.
Lo que hay después es el casco del barco. Estoy dentro del congelador. Ahí hay más pescado. Trabajan de un modo con el que los que pescan legalmente no pueden competir. Sus gastos son mucho menores que los que pescan legalmente. Y todo esto es un problema muy grave para el mundo. 20 de febrero de 2002. El Canberra escolta a los barcos furtivos apresados hasta la base naval de Fremantle. Empieza el interrogatorio de los tripulantes, empezando por el capitán ruso Alexander Vasilkov. Lo que los australianos quieren saber es quién está tras los furtivos. Parecía un grupo organizado, creado, financiado y dirigido centralmente, con patrones y marineros reclutados principalmente en la Federación Rusa o probablemente en España. La tripulación queda bajo arresto domiciliario en un hostal para marineros, el Flying Angel Club. Estamos a 25 de febrero de 2002. El capitán ruso del Volga aparece inconsciente en su habitación, al igual que uno de los maquinistas del barco. ¿Una maniobra para evitar el interrogatorio o alguien ha intentado silenciarlos? Tras investigar, lo que al parecer sucedió fue que el capitán y el maquinista ingirieron líquido limpiador. Si pensaron que era vodka o algo así, es algo que nunca se supo. ...19 días después, el capitán ruso muere. Mark Sanker no puede averiguar nada más por él sobre la red que hay tras los furtivos. Así que llama a la embajada de Australia en Moscú. Hola, Michael. Sí, soy Mark Sanker, de la oficina del fiscal general. Te llamo por mi tema favorito, el Volga. Sanker quiere averiguar quién hay tras la empresa que está oficialmente registrada como propietaria en la documentación del barco. Comprueba esta dirección que tenemos. 153 Dimitrovskoye Shose. Olbers es el nombre de la compañía. Su dirección está en el norte de Moscú, en una de las vías principales. En Rusia hay una serie de compañías que procuran barcos dudosos y los envían bajo bandera rusa. La normativa y los acuerdos internacionales de pesca no se toman muy en serio aquí. Al hombre de la embajada le encargan cautela y que reúna un informe sobre Olbers antes de contactar con la empresa. Las señas lo llevan a un edificio destartalado. No es un barrio de oficinas modernas y elegantes. ¿De verdad será aquí donde está quien dirige el negocio de la pesca furtiva? Unos días después, un documento codificado de la Embajada de Moscú llega a la oficina del fiscal general. Es para Mark Sanker. Olbers, al parecer, no es más que una empresa fantasma. Aquí tiene la información de la embajada de Moscú que esperaba. Muchas gracias. Interesante. En la sede de Sanhope, los jefes chinos discuten qué hacer ahora. Es una situación complicada. El Lena y el Volga están lejos de su alcance, confiscados. Los barcos están amarrados en Fremantle, oxidándose. En mar abierto podrían estar ganando mucho dinero. Sanhope quiere recuperarlos.
A través de contactos en Moscú, consigue que el gobierno ruso intervenga. Después de todo, los barcos confiscados navegan bajo bandera rusa. La respuesta de Rusia es llevar a Australia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Corre el 2 de enero de 2002. Se le pide a Australia que libere al Volga. Los propietarios proponen una fianza de 197.000 euros, una bofetada en el rostro para las autoridades australianas. Mark Sanker prepara la defensa de Australia en la causa. All rise. Veuillez lever. La vista pública empieza ante los 21 jueces de diversas nacionalidades. The International Tribunal for the Law of the Sea is now in session. An application was filed by the Russian Federation against Australia for the prompt release of the fishing vessel Volga and members of its crew. Tenían abogados neozelandeses, que supongo que estarían pagados por los mismos que financiaban a la flota furtiva. La Sunhope Investment Corporation, que posiblemente era, y nosotros así lo creímos, una subsidiaria de Pacific Andes. Australia presenta sus pruebas. Los agentes, los barcos, una red de compañías y en el centro de todo ello, Sunhope de Yakarta. Varias compañías que se dedican a la pesca ilegal de merluza negra son cárteles criminales organizados. No se les puede llamar de otro modo. Eso es lo que son. Cárteles criminales organizados con tentáculos en todo el mundo. Los jueces reconocen que se trata de un caso de crimen organizado. No fallan a favor de Rusia, sino de Australia. Cuadruplican la fianza para la liberación del Volga hasta casi 800.000 euros. Sunhope ha perdido. Los jefes dan por perdidos los barcos. Una bodega de uno de esos barcos llena de merluza negra suele valer mucho más que el propio barco. Pero Australia no solo se queda con los barcos, también tiene a los patrones, uno de ellos Pérez Lijo, del Volga. Los llevarán ante los tribunales y les obligarán a contarlo todo. Al parecer, los propietarios de los barcos habían asegurado a los patrones, que suelen ser de varias nacionalidades, pero hemos apresado a varios españoles. Les dijeron que harían lo que fuese para que Australia quedase desautorizada legalmente, que nos llevarían a los tribunales, que lucharían contra nosotros por todos los medios para proteger a sus capitanes. Lijo sabe que los propietarios lo rescatarán y se niega a contestar a las preguntas. Un barco puede valer varios millones de euros. Y si se pierde, se perdió. Por ejemplo, si lo apresan o se destruye. Pero los capitanes son difíciles de sustituir. Son expertos en pesca. Tanto los capitanes como los patrones de pesca tienen muchos conocimientos. Y sin ellos, no puedes ganar millones de euros con la pesca ilegal. En Perth empieza el juicio del patrón español, Lijo, y la tripulación. La acusación: pesca furtiva en aguas australianas. Lijo acaba condenado, pero sabe bien que Sunhope pagará la fianza del dinero para gastos. El tribunal fija la fianza en 15.300 euros. No tenían nada que temer de Australia, porque en la pesca ilegal hay tanto dinero en juego que no se pararían ante nada para demostrarle a Australia o a sus capitanes que no tenían nada que temer, incluso de todo un país. Australia ha confiscado 2 barcos, 2 de las docenas que siguen con la pesca ilegal sin problemas.
Los patrones de pesca españoles sin duda pronto trabajarán en otros barcos. Y Australia no puede hacer nada al respecto, salvo vigilar lo que ocurre en el Océano Antártico. Pero los pescadores legales no están dispuestos a aceptar esto. Están dispuestos a pagar por más información si es necesario. El compañero del hijo y patrón del Lena acepta el soborno y lo cuenta todo. Los furtivos de St. Hope lo tienen todo planeado a la perfección. El informador marca en las cartas dónde están los mejores caladeros y el rumbo que siguen. Cada uno tiene una tarea concreta. Hay más de 10 barcos que navegan para la St. Hope. Tienen una estrategia de retirada, barcos de repostaje y un dispositivo de vigilancia para avisar a la flota con tiempo para huir de las patrulleras. Tras la entrevista con nuestro informador nos quedamos perplejos. Así que empezamos a emplear investigadores especiales para comprobar si lo que el informador decía era verdad. Convencimos a los políticos para conseguir que el gobierno australiano dedicase más dinero y efectivos. Y gastamos más de 1 millón de euros para idear varios planes para combatir la pesca ilegal. La información sobre la flota de barcos furtivos costó muy cara, pero no dio casi resultados, porque los furtivos tienen poco que temer de las autoridades pesqueras. El despliegue naval en la batalla contra los furtivos fue una excepción, como saben bien estos. ...7 de agosto de 2003... Tan solo 18 meses tras la captura del Volga y el Lena, la tensión crece. El barco patrullero australiano localiza otro barco furtivo, esta vez bajo bandera uruguaya. El Southern Supporter estaba de patrulla y se encontró con el Biarsa. Le pidió que parase, se lo exigió, pero lo ignoró. Y huyó a través de los témpanos de hielo, algo muy peligroso. El Southern Supporter lo siguió por el Océano Antártico. La persecución que tiene lugar será la más larga contra los furtivos en la historia marítima moderna. El Biarsa intenta librarse de los australianos dirigiéndose a aguas muy peligrosas. El Southern Supporter se ve empujado hasta el límite de sus posibilidades. La Marina australiana no puede ayudar aquí, no está equipada para el hielo. Estaba a punto de quedarse sin combustible. Nosotros lo sabíamos, pero nadie más lo sabía. Que a bordo no había mucho más que una pistola de fulminantes. Era un barco desarmado, pero continuó persiguiendo al Biarsa. Y este puso rumbo al puerto de Montevideo, en Uruguay. ¿Quién se rendirá primero? El Biarsa se siente seguro, ya no está en aguas australianas y el tiempo juega a su favor. En 21 días recorren 7.200 kilómetros. La línea azul es del patrullero australiano, la roja es del Biarsa. Entonces llamamos a los sudafricanos. Yo hablé con el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, que muy amablemente nos ayudó, reuniendo una tripulación armada para cortarle el paso al Biarsa. Al mismo tiempo, el gobierno británico envió un barco patrullero armado desde las Malvinas para intentar interceptar también al Biarsa. El 27 de agosto la situación se hace insostenible. Biarsa, le habla Southern Supporter. Ahora mismo tenemos un barco sudafricano apostado delante de ustedes. A nosotros nos tienen por estribor. Un barco británico se acerca desde el sur y está a unas 15 millas. Si lo desean, pueden verificarlo en el radar. Si alguno de mis oficiales resulta herido o muerto por algún acto suyo, no solo se enfrentarán al cargo de pesca ilegal, sino también al de homicidio o asesinato. ¿Me han entendido? Cambio.
El Biarsa permanece en silencio, poniendo su esperanza en el mal tiempo. Pero al día siguiente el mar está en calma. Un destacamento armado de sudafricanos cruza hasta el Biarsa y lo aborda. Detienen a 41 tripulantes y confiscan 97 toneladas de merluza negra. Ahora el gobierno australiano pasa al ataque. Entonces propuse al gobierno que nos hiciésemos con un barco armado que pudiese navegar por el hielo y con mayor seguridad en el océano Antártico. Con ayuda de aduanas, conseguimos ese barco, el Oceanic Viking. Lo dotamos de armamento decente y ahora patrulla nuestras aguas. En noviembre de 2004 el barco está totalmente operativo. Los inspectores de pesca de la AFMA reciben adiestramiento duro. Tienen que estar en buena forma, como los marines. Empieza un nuevo capítulo. Junto con la Marina practican el abordaje de barcos furtivos. John Davis está en el grupo. Los adiestran en combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas. También practican la arriesgada maniobra del repostaje con mar gruesa. Los furtivos no pueden volver a escaparse jamás. A bordo hay equipo de reconocimiento ultramoderno, cámaras que captan los nombres borrados de los barcos y muestran si la tripulación está armada. Cuando el barco entra en servicio, el ministro anuncia: los furtivos que pescan merluza negra que creen que las armas son solo de adorno se quedarán atónitos ante nuestra respuesta. Creo que ha sido un cambio radical, francamente, porque pasamos de un simple poder disuasorio desarmado a tener un respaldo para imponer la ley con un barco que, en mi opinión, es muy bueno, con un equipo estupendo de agentes de aduanas armados y entrenados y de oficiales de pesca bien adiestrados. Ahora practican el abordaje usando barcos furtivos confiscados como el Maya V, que está en poder de los australianos desde 2004 y está atracado en Hobart, Tasmania. El 6 de septiembre de 2005, todas las prácticas quedan compensadas. El primer éxito. El Oceanic Viking apresa al barco furtivo Taruman, que navega bajo bandera camboyana. Las autoridades de pesca demuestran que ahora están bien equipadas y dispuestas para la batalla. Con el tiempo, gracias a los barcos que apresamos, se corrió la voz entre los furtivos de que no compensaba faenar en aguas australianas. Ya no detectamos barcos furtivos en aguas territoriales australianas. Aunque quiero recalcar que en cada patrulla que hacemos hay barcos en la zona cercana. Y son barcos que sabemos que se dedican a la pesca ilegal. El ataque contra el ecosistema marino es tal que el mundo debe hacer algo al respecto. Y desde luego, esperamos que la lucha sostenida por Australia contra la pesca furtiva de merluza negra sea la precursora de la actuación internacional para salvar el resto del ecosistema marino que aún está en peligro. Actualmente las flotas de furtivos faenan en todas partes. Lo hacen en cualquier mar del mundo donde los controles sean laxos o donde no los localicen nunca, como pasa en la costa de los países en desarrollo. En alta mar trasladan su botín, atún en este caso, a barcos congeladores y así cubren sus huellas.
Los expertos calculan que solo a los mercados de la Unión Europea llegan 500.000 toneladas de pescado ilegal cada año. Organizaciones como Greenpeace intentan perseguir a los pescadores furtivos y documentar sus actividades. Me parece esencial que se aplique alguna forma de control en alta mar. Y eso acabará con una tradición de 400 o 500 años de libertad en los mares. La amenaza se va extendiendo cada vez más. Ni siquiera respetan las aguas europeas. Un avión de reconocimiento islandés en una patrulla reciente. Localizan barcos ilegales continuamente. Pero solo pueden capturar en fotografía a los responsables de la sobrepesca. Actúan igual que antes los australianos, no pueden intervenir. Las patrullas son tigres sin dientes. Creo que hay que actuar de forma global, no solo cada país por su cuenta y en cooperación con otros. Hace falta un órgano internacional que nos reúna a todos y aborde este problema en conjunto. El Volga, mientras tanto, ha sido desguazado. Y Helena ahora es un paraíso para los buceadores cerca de Perth. Tan solo 2 de los cientos de barcos furtivos que trabajan de modo impune. La batalla contra el crimen organizado necesita acuerdos que se apliquen internacionalmente por medios armados si es necesario, porque los ecocrímenes nos afectan a todos.